Bienvenidos a las enseñanzas en línea de Iglesia Transformados de Quetzaltenango. Creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Asimismo, la fe viene solo por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La lectura, la meditación, la comprensión, la memorización de las Escrituras son aspectos esenciales para que cada creyente pueda crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Oramos para que después de escuchar la enseñanza de hoy, su vida siga siendo transformada por el poder del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de la entrada triunfal en Jerusalén y por consiguiente vamos a hablar del Domingo de Ramos. ¿Le dieron un ramito? Levántelo, por favor. Eso. Muy bien. Eso. Domingo de Ramos, la entrada triunfal en Jerusalén. Y vamos a leer algunos textos. El primero de ellos está en Juan capítulo 12. Vamos a ir al verso 1 y verso 2. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien habían resucitado de los muertos. Verso 2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Vamos a ir al verso 12. El día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera. Por favor, levante sus ramas de palmera. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, ¿qué decían? Hosana, mueva su palmera, diga Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Verso 14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Leemos ahora en Zacarías capítulo 9, verso 9. Zacarías 9, verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Una última porción de la Escritura, Juan 19, 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrase las piernas y que fueran quitados de allí. Dejamos hasta ahí la lectura, vamos a una pequeña introducción. Regularmente la entrada triunfal a Jerusalén se ha celebrado el domingo antes de la resurrección, tradicionalmente. Sin embargo, la Biblia relata hechos históricos, pero no los coloca normalmente en la cronología que deberían de ir. Es importante reconocer esto para poder entender algunas cuestiones interesantes sobre el Día de Ramos. El primer verso que leímos, dice la Escritura que Jesús llegó a Betania. Llegó a Betania 6 días antes de la fiesta de Pascua. ¿Cuándo es la fiesta de Pascua? Vamos a ir al libro de Éxodo, verso 6, 12, verso 6. Los eventos de la muerte, la pasión y resurrección de Jesucristo se entrelazan con la Pascua, fiesta judía. Si nosotros no comprendemos la fiesta judía, es muy difícil que comprendamos la fiesta cristiana, muy difícil.
Se entrelazan. Éxodo 12:6, ¿lo tienen? Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahora vea el verso 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Y regresemos ahí mismo en Éxodo 12 al verso 3. ¿De qué está hablando Moisés? 12 verso 3. Hablen a toda la congregación de Israel. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Entonces, así está la cronología. Los israelitas salieron de Egipto en el mes de Nisán. El Señor les dice: en el 10 de Nisán, todos ustedes van a escoger, ¿cuántos corderos? Un cordero por familia. Y lo van a guardar allí. Y el día 14 de Nisán, entre las 2 tardes, toda la familia lo va a inmolar. Inmolar quiere decir patear, golpear, mayugar, destruir. El cordero iba a quedar completamente desfigurado, arruinado, no iba a poder sobrevivir a la paliza que la familia le iba a dar. El 14 de Nisán, entre las 2 tardes, el cordero era inmolado. Prácticamente el cordero moría de tantos golpes. El 15 de Nisán era la Pascua. ¿Va conmigo todavía? El 10 escogemos cordero. El 14 lo inmolamos. ¿Y qué hacemos el 15? En la noche nos comemos el cordero. Los judíos, los días no empiezan a la medianoche como a nosotros. Para el judío, el día empieza a las 6 de la tarde del día anterior. Entonces, el 14 de Nisán terminaba a las 5:59. De las 6 de la tarde en adelante, ya era 15 de Nisán. Y empezaban el 15 de Nisán comiendo el cordero que habían inmolado. Lo comían completo el 15 de Nisán, todo tenía que comerse y nada podía sobrar para el día siguiente. Lo que sobraba tenían que quemarlo en el fuego. Eso es Pero el mismo 15 de Nisán, que era la Pascua, iniciaba otra fiesta, que era la fiesta de los panes sin levadura. Y la fiesta de los panes sin levadura se extendía hasta el 22 de Nisán. El 23 de Nisán hacían una santa celebración, una santa convocación, y ahí terminaban las 2 fiestas. Eran 2 fiestas en una. Ahora, dice la Biblia entonces que Jesús llegó 6 días antes de la fiesta de Pascua. Quiere decir que llegó 6 días antes del 15 de Nisán. El 15 de Nisán en el año 33 después de Cristo cayó un día sábado. Eso es lo que más estudiosos han llegado a la conclusión. El año 33 después de Cristo, el 15 de Nisán cayó sábado. Y no me da tiempo aquí de hacerle todo el estudio bíblico para esto. Por eso hay que venir a los discipulados, ¿ya vio? Lo espero los sábados. Ya el 3 de mayo arrancamos otra vez. No me da tiempo todo esto porque esto es rico, delicioso, pero hay que estudiarlo. Jesús llegó entonces 6 días antes del día sábado. Y si usted cuenta, va a llegar a la conclusión de que Jesús llegó entonces a Betania el día domingo. Ese mismo domingo en Betania a Jesús le hicieron una cena, pero no fue en la casa de Marta, María y Lázaro, fue en la casa de Simón el leproso. Hoy domingo llegó Jesús a Betania y en la noche todos sus amigos querían saludarlo, querían compartir con él. ¿Qué le prepararon? Una cena, una comida.
Y dice la Biblia que la que preparaba y la que estaba sirviendo era Marta. Entonces algunos pueden pensar que Marta tal vez tenía algún tipo de venta de comida o era experta en hacer alimentos para muchas personas, porque a Jesús no lo acompañaban 5 pelones, hermano. Jesús no llegaba a una casa y solo llegaban 10, como a veces hacemos nosotros en las fiestas de cumpleaños, pase para 2 personas. Porque usted no quiere tener ahí a la abuela, al abuelo, al tío, al bisabuelo, al tataranieto que ya murió, o a alguien por allá de la familia. No, usted quiere solo a 2, pero a Jesús no lo seguían 2 personas. A Jesús lo seguían entre 100 a 200 personas. O sea que la persona que estaba encargada de los banquetes de Jesús tenía que ser experta en banquetes. Y para eso Marta sí se prestaba, tanto en su casa como aquí en la casa de Simón el leproso. Lázaro estaba sentado a la mesa de Jesús ese día, y ese mismo día, en la noche, como era una cena, entró María, no la prostituta, sino María, la hermana de Marta y Lázaro, y derramó un perfume carísimo en los pies de Jesús. La Biblia dice que era de nardo puro. Cuando la Biblia dice nardo puro, está hablando que era esencia pura la que se derramó en los pies de Jesús. ¿Sabe usted que su perfume más caro, el que usted pueda mencionar, si es perfume, lo más que va a tener de esencia es un 15%? Si son pilas buena onda con uno, le dan 20% y 80% de alcohol. 20 de esencia y 80 de alcohol. Y si usted las compra en un lado donde no es muy confiable, le van a dar 3% de esencia y el resto puro alcohol. Cada vez que usted se echa parece que le arde todo aquí, como que se estuviera desinfectando usted mismo, ¿va? Por todos lados. Y la Biblia dice que en la casa de Simón el leproso se derramó un perfume de nardo puro, una esencia carísima en los pies de Jesús, y María no usó toalla para limpiar, sino usó sus cabellos y con eso los limpió. Los pies de Jesús no estaban limpios, hermano. Él se quejó de que Simón el leproso ni siquiera la cortesía normal para un invitado le hubieran ofrecido. O sea que Jesús de plano los pies los tenía asquerosísimos. Acuérdense que era polvo, caminos de tierra donde ellos andaban para arriba y para abajo. Y ella vino, ni siquiera dice la Biblia que trajera palangana para lavar los pies primero. Así como estaban los pies del Señor, así derramó el perfume y con su propio cabello empezó a quitar ese polvo y esa suciedad, limpiar. Judas dijo: esto se hubiera podido vender en 300. Y la Biblia dice que no es porque en 300 denarios para dárselo a los pobres, pero la Biblia dice que no lo hacía por los pobres, sino que era ladrón y él tomaba de la bolsa de Jesús. Todo eso entonces está ocurriendo el día que Jesús llegó a Betania. Ese día fue 6 días antes del 15 de Nisan. Ya dijimos que el 15 de Nisan ese año iba a caer o cayó un sábado. Después de la cena, la Biblia dice al día siguiente. Si la cena fue domingo, ¿qué día entonces es el día siguiente? El día lunes. El día siguiente entonces grandes multitudes que habían llegado a la fiesta fueron los que recibieron al Señor Jesús con las palmas. Levante sus palmas. Eso. Eso. Ahorita le voy a dar el simbolismo de eso para que usted lo platique con sus hijos en su casa. Eso tiene simbolismo. Ahorita voy para allá. Sin esta introducción usted no me va a comprender lo que quiero enseñarle, entonces yo necesito llevarlo por acá. Y las fiestas judías son muy gratas de poderlas entender a la luz de la Escritura. El día lunes, ahora, por favor,
¿Qué día se escogía el cordero? El 10. El 10. Ahora haga sus cuentas. ¿Qué fecha era el lunes? ¿Qué fecha era el lunes? Era 10 de Nisan. ¿Qué día se escogían los corderos? El 10. Por eso era necesario, perdone, pero es que no hay casualidades en la Biblia. Era necesario que Jesús entrara el 10 a Jerusalén. Ya todas las familias se habían escogido el cordero. Que Jesús entrara un lunes 10 de Nisan era decirle a todos: Dios desde el cielo, he ahí el cordero que quita el pecado del mundo. Ustedes ya escogieron su cordero, pues yo también ya escogí el mío, dijo Dios. Aquí se los presento. Jesús tenía que entrar un 10 de Nisan a Jerusalén. No podía ser otra fecha. No hay casualidades en la Biblia. Dios entonces, el día de las palmas, el día que Jesús entró a Jerusalén, Dios estaba diciéndole a todos las palabras que Juan el Bautista había dicho: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese día 10 de Nisan fue el día en que Dios lució a todos su Cordero. El 14 de Nisan fue un viernes, entre las 2 tardes, 3 p.m., no hay de otra. Israel divide sus tardes en dos por el calor, 2 tardes. La primera es de 12 a 3 de la tarde y la segunda de 3 a 6 de la tarde. Jesús tenía que morir 3 de la tarde. A esa hora, mientras todos estaban inmolando al cordero y matándolo en sus casas, Dios estaba inmolando a su cordero en una cruz. El 15 de Nisan, que empezaba a las 6 de la tarde del viernes, ya todos estaban comiendo su cordero de Pascua en la casa después de las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde el Cordero de Dios ya estaba en la tumba. Y ya había dicho en la cruz, consumado es. Con esta introducción, este es el punto de vista más acorde a las Escrituras. Con esta introducción yo quiero decirle a usted que nosotros los creyentes siempre no celebramos fechas, celebramos eventos. La iglesia decidió colocar el domingo como el Domingo de Ramos porque las fechas en el calendario hebreo son muy movibles. Necesitaban una referencia más estable para toda la iglesia en general. Es más fácil decir Domingo de Ramos que calcular cuándo es el Domingo de Ramos. Ahora pongamos lunes, ahora pongamos los martes, miércoles, porque la Pascua judía es movible. No siempre el 15 de Nisan cae sábado. A veces el 15 de Nisan cae martes, cae miércoles, cae jueves, ¿ya? Muchas veces la Pascua judía no concuerda con la Semana Santa cristiana. Por esa situación movible, ¿me doy a entender? Entonces, por favor, yo le estoy enseñando que acorde a las Escrituras, lo más probable entonces es que Jesús haya entrado un lunes 10 de Nisan a Jerusalén, que es lo que la Biblia nos narra, nos dice. Fechas más, fechas menos, espero haberle iluminado un poco el conocimiento para poder entrar a lo que vamos a hablar el día de hoy. Lo primero que quiero enseñarle es el significado del ramo. El ramo es un símbolo. La iglesia cristiana siempre ha tenido símbolos. Los símbolos son un reflejo de a veces verdades que son espirituales, pero que no se pueden mostrar. Usted no le puede mostrar a un niño la esperanza, por ejemplo. No le puede mostrar a un niño el amor, pero sí le puede mostrar una cruz. ¿Ya vio la cruz acá? Usted le puede mostrar al niño la corona. Traiga a su hijo, tráigalo, para eso se puso esto acá. Pero no tráigalo a que se tome una foto en la cruz, abrazando la cruz.
No, la cruz no es un amuleto, es un símbolo. Es un símbolo cristiano. ¿De dónde es símbolo la cruz? Allí murió el Salvador. ¿Me doy a entender? Entonces siempre estamos rodeados de símbolos. La otra semana tenemos Santa Cena, prepare su corazón para eso. El pan y la copita de uva son un símbolo de realidades espirituales. Dios nos dejó símbolos. ¿Sabe por qué nos dejó símbolos? Porque nosotros necesitamos a veces tener cosas para ver, para poder entender cómo son. Las realidades espirituales son muy profundas y nosotros no vamos a poderlas captar con esta mente tan chiquita que tenemos. Entonces Dios dice, mejor les voy a dejar símbolos. Les voy a dejar cosas para que ellos puedan asociar algunas verdades espirituales a realidades naturales para que usted y yo las podamos comprender. Quiero resaltar 3 simbolismos del ramo que tiene ahí. Lo primero es el color. Dese cuenta que el color, bueno, los que tienen palmita, es verde. El color verde. Por favor, esto apúntelo, sus hijos, en la noche usted les tiene que hablar de esto. Apúntelo. Usted le dice esto a sus hijos. Les muestra el ramo y les dice, chicos, hoy es Domingo de Ramos, hoy celebramos Domingo de Ramos. Miren, esto significa, el verde significa esperanza. Con el verde estamos tratando de decirle a nuestras familias que nada está perdido, que Cristo todo lo recuperó en una cruz. Aún nuestra vida va a perecer en esta tierra, vamos a ser enterrados, algunos vamos a ser cremados. Lo que sea que hagan con nuestro cuerpo no importa, porque en el momento en que el Rey de Reyes diga en las nubes y nos llame, nuestros cuerpos serán levantados ya transformados. Así que la muerte no es el final de los cristianos, la muerte no es el final de nada para los que creen en Cristo, porque la vida de usted y la vida mía se encuentra escondida en Cristo Jesús. Así que si alguien quiere de verdad matarnos a nosotros, tendría que matar a Cristo. Segundo simbolismo, levantar los ramos era un símbolo de victoria y de bienvenida al nuevo rey. Toda la antigüedad se conoció por conquistas. Reyes conquistaban a otros reinos, y cuando un reino era conquistado, se le armaba una bienvenida al nuevo rey de esa ciudad o de ese reino. Y aunque la gente no quisiera, tenía que salir a recibir al nuevo rey, al nuevo amo, al nuevo dueño. Esa era la entrada triunfal de los conquistadores. Roma hacía mucha pompa de sus reinos conquistados. Saqueaba todo lo que podía y hacía una entrada triunfal en el pueblo conquistado, y después hacía otra triunfal en Roma. Y en Roma llevaban todos los tesoros de todos los reinos y los mostraban a todo el público para que se dieran cuenta que ahora Roma tenía más poder, más tierra, más reinos. Esos desfiles eran ostentosos. Así que mi amado hermano, lo que la gente hizo ese día de cortar palmas, ramas y cantar hosana al rey, al hijo de David, es una declaración pública de que el nuevo rey había llegado. Así que el otro simbolismo de ese ramo que usted tiene es que nosotros ya no estamos bajo el reino de las tinieblas, sino que ahora estamos bajo el reino de la luz. Y un tercer simbolismo de ese ramito es el compromiso. Ese ramo también simboliza compromiso. Cuando Jesús entró a Jerusalén, sabía que no había vuelta atrás. Con su llegada a Jerusalén,
Él desató la serie de eventos que estaban por ocurrir, el 14 de Nisan y el 15 de Nisan. Todo, no había vuelta para atrás. Así que en el momento en que Cristo afirmó sus ojos para entrar a Jerusalén, Él mismo se estaba diciendo: ya no hay vuelta atrás. Lo que está escrito debe consumarse, debe de realizarse. Así que por eso las palmas son señal de compromiso. Cristo asumió un compromiso con la humanidad. Asimismo, nosotros los creyentes tenemos un compromiso con Él para seguirlo hasta la muerte. Para seguirlo hasta la muerte. ¿Por qué hasta la muerte? Porque Él siguió con lo que estaba escrito para Él hasta la muerte, hasta las últimas consecuencias. Mi estimado hermano, entonces, esta entrada triunfal a Jerusalén anuncia al mundo que hay un nuevo régimen. Ahorita los presidentes se pelean por territorios, se pelean por aranceles, que no sé quién le subió 10%, el otro le subió 20% y el otro le recontrataca. Ahí hay una guerra económica por todos lados, pero lo que ellos no saben es que el régimen ya cambió. El régimen, el nuevo rey ya está sentado en su trono y los deja a veces manejar algunos asuntos, pero ellos no tienen el destino del mundo en sus manos, porque el Rey de Reyes ya está sentado a la diestra del Padre y solo está esperando a regresar por su iglesia y retomar el destino del mundo. Así que la entrada triunfal le dice a las tinieblas y al pecado: ya no más. De ahora en adelante reinará la luz y la santidad de Dios. El reino de Satanás había llegado a su fin. Por tanto, mi amado, todo aquel que reconozca que Jesús es el Señor ya se encuentra en el reino de la luz. La Biblia dice que la vida eterna está en el Hijo Jesucristo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Número 2, por favor. Esta es una pregunta. ¿Qué sucedió en el momento que Jesús entró a Jerusalén? ¿Qué sucedió en el momento que Jesús entró a Jerusalén? Lucas 19, verso 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si tú también conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esto está sucediendo entonces ya a las puertas, en la entrada, recorriendo la bajada del Monte de los Olivos. ¿Qué es lo que vemos en el pasaje? Lo primero es, el pueblo estaba dando alabanzas a su nuevo rey. Eran cantos de victoria, eran cantos de bienvenida.
Ahora, la multitud estaba pensando en que Jesús venía a destituir a los romanos y que iba a sentarse en el trono de Israel para ser el nuevo rey de Israel, como lo establecían las profecías antiguas. En vez de el nuevo rey de sentirse tan alegre de haber llegado, porque era un nuevo rey, se le daba la bienvenida, ¿quién no va a estar contento con algo nuevo? El rey no se puso feliz. Lo segundo que vemos es que Cristo se pone triste. Y se pone triste por una sola cosa: la dureza del corazón de los judíos. Recuerde, mi hermano, esta multitud le daba la bienvenida y unos días después otra multitud decía: crucifícale, crucifícale. Lo fácil que se desilusionó la multitud del rey. Esperaban un rey que los liberara de la esclavitud de Roma, pero ese rey no venía a liberarlos de esa esclavitud, porque la verdadera esclavitud es la esclavitud del pecado. ¿Sabe? Cuando alguien no es capaz de dejar de mentir, cuando alguien no es capaz de dejar de tomar alcohol, beber, emborracharse, cuando alguien no es capaz de buscar al Señor, cuando alguien no es capaz de rendir su voluntad a Cristo por completo, ahí es donde vemos entonces la tristeza de Dios. El corazón duro es tristeza para Dios. Ahora, todas estas actitudes que yo ya les mencioné, y les puedo mencionar más: malas palabras, mentiras, chismes, murmuración, todo lo que usted quiera, todo lo malo se engloba en una sola palabra. ¿Cuál es esa palabra? Pecado. Esa es la esclavitud más grande del hombre, cuando un hombre no es capaz de rechazar el pecado. Jesús lloró no solo por el endurecimiento del corazón de ellos, sino porque los romanos en el año 70 después de Cristo iban literalmente a destruir Jerusalén. Y una tercera cosa que hubo allí, creo que ese fue el momento exacto de inflexión de parte de Jesús. Ahí era el momento de retirarse y decir: no, muchas gracias, yo no pienso morir desnudo en una cruz. No me lo merezco. Yo he sido perfecto. Siempre he sido obediente a mis padres. Siempre he ido a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Siempre he portado correctamente en el trabajo. Siempre he dado buenas cosas. Nunca he engañado. Él en ese momento: ¿por qué voy a morir yo por esta bola de personas con el corazón duro? No se lo merecen. Ese era el momento exacto para decir: Jesús, me voy. Era el momento exacto para renunciar. Pero no lo hizo. Si no, no estuviéramos nosotros acá. Hay momentos en nuestras vidas, mis queridos hermanos, en donde decidimos nuestro destino. Momentos en los que decidimos nuestro destino, en donde unas palabras, una acción define el futuro de lo que vamos a hacer. Esos momentos de definición de destino, allí deben de haber tres cosas importantes, que es lo que vemos en la historia. Lo primero que la gente hizo fue adorar. Entonces, cuando usted y yo estemos por tomar una decisión muy, muy, muy importante, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Adorar a Dios. Salir a ver quién me presta el dinero. ¿Qué tenemos que hacer? Adorar a Dios. Tenemos que agarrar un nuevo empleo. ¿Qué tenemos que hacer? Adorar a Dios. Tenemos que tomar alguna decisión en cuanto a algo material que tenemos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que ir a la universidad, tenemos que graduarnos, cualquier decisión que tome, lo primero que usted tiene que hacer es adorar.
Lo segundo es saber lo que Dios desea. Jesucristo sabía lo que Dios deseaba. ¿Qué deseaba Dios para él? La cruz. Antes de tomar una decisión, sepa lo que Dios desea para usted. ¿Qué es lo que Dios sabe? Perdón, ¿qué es lo que Dios quiere para usted? ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrita la voluntad de Dios? Su palabra. Dios no va a respaldar nada fuera de su palabra. Lo primero, adore. Lo segundo, sepa la palabra. ¿Qué dice Dios acerca de esto? ¿Estará correcto que yo me ponga a vender estas cosas que son ilegales? ¿Le agradará a Dios, por ejemplo? Y Dios me va a decir, no, Dios no es así. Y lo tercero, rendirse a lo que Dios quiere. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús vio la adoración, sabía la voluntad de Dios, siguió adelante en esa voluntad, se rindió. En ese momento, hermanos, yo no sé, estaba estudiando los textos, los pasajes, y yo me pongo a pensar como humano. Si usted va camino a la capital de Guatemala y hay un extravío, pero antes de tomar el extravío le dicen a usted, mire, pero lo único que ahí asaltan mucho. ¿Qué haría usted? Dar la media vuelta y mejor se regresa a su casa y otro día que esté buena la carretera uno se va, ¿sí o no? Yo no creo que alguno de nosotros sea tan confiado de decir, yo me meto en este camino, Jehová va conmigo, nada me faltará, y todas las, y confesando el Salmo 91, Salmo 23, pero si ya le advirtieron que allí hay peligro, ¿ya? A Jesús ya le habían dicho que en Jerusalén iba a morir. Ahí había peligro. Cualquier humano en ese momento dice, no, yo la cruz, ¿cómo? Que maten a todos estos hijos del diablo, pero yo soy el verdadero hijo de Dios. ¿Cómo me van a matar a mí en una cruz? Se vayan todos al infierno. ¿Qué culpa tengo que hayan comido la manzana en el huerto? Perdone el sarcasmo con el que le estoy diciendo las palabras, pero lo quiero llevar a la decisión tan importante que Jesús tomó ese día. Y usted a veces y yo en la mañana pensando si venimos al culto o no. Sí, perdone. Y aquí van pan para el matate otra vez, pensando si venimos a los discipulados los sábados a las 5 de la tarde. Sí, es tan ilógico que usted tenga que decidir si viene o no viene para las cosas santas de Dios, cuando el Señor Jesucristo se paró en Jerusalén, se rindió a la voluntad de Dios y dijo, aquí tengo que hacer las cosas, porque eso es lo que Dios quiere. Entonces, no busquemos excusa para las cosas santas, porque el santo no buscó excusas para quitarnos a nosotros nuestro pecado y todas las cochinadas que teníamos encima. El santo por los pecadores, dice Pablo. El justo fue entregado por los injustos. Así que cada vez que Dios le pida algo, hágalo. Lo que está escrito en la Biblia que usted y yo debemos hacer, hagámoslo. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque lo más difícil, que era salvarnos, ya ocurrió en una cruz. ¿Qué es ahora levantarse a orar en las mañanas? ¿Qué cuesta ahora leer la Biblia, estudiar la palabra todos los días? ¿Qué cuesta, mi amado hermano? Dígame, ¿qué cuesta buscar al Señor? Es que hoy no tuve tiempo en todo el día, hermano. Mire, desde las 4 de la mañana que me levanté, mira, haciendo esta haciendo el día, y hasta las 12 llegué a mi casa. 4 horas he dormido. No he podido buscar a Dios.
con qué pocas cosas a veces nosotros decidimos no rendirnos, cuando el Todopoderoso se rindió para morir en una cruz. Número 3, por favor, otra pregunta. ¿Qué sucedió después de la entrada a Jerusalén? Lucas 19:45. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque el pueblo estaba suspenso oyéndole. Entonces hubo eventos antes de entrar a Jerusalén y hubo eventos ya estando dentro de Jerusalén. ¿Qué sucedió dentro de Jerusalén? Lo primero es que Jesús limpió el templo por segunda vez. Jesús limpió el templo al inicio de su ministerio. 3 años y medio después, que regresa al templo por dentro y se da cuenta que todo está idéntico, igual. Segundo, después de haber limpiado el templo, dijo: este templo es para tener oración. Y después de haber limpiado y tener oración, se puso a enseñar. Entonces él dijo: el templo no es para vender, el templo no es para cambiar dinero, el templo es para que podamos orar y para que podamos aprender la palabra. El correcto uso del templo. Pero esto no agradó a los principales del pueblo y empezaron a buscar con más fuerza cómo matarlo. Recuerde, mi amado hermano, que según 1 Corintios 3, 16 al 18, se lo dejo ahí para que lo lea en su casita, el templo de Cristo ahora no es un edificio. El templo de Cristo ahora es este cuerpo. Señálese usted, por favor. Yo soy el templo de Cristo. Yo soy el templo de Cristo. ¿Qué era lo que hacían en el templo? Cambiaban dinero. Los principales sacerdotes tenían un sistema interesante de corrupción. Solo aceptaban en las ofrendas monedas del templo o monedas israelitas, el shekel. Esa era la moneda que se aceptaba. Pero la moneda a nivel internacional no era el shekel. Cada pueblo tenía sus monedas. Una de esas monedas era el denario romano, que era el que se mantenía en Israel soltando por todos lados. Y lo mismo que sucede hoy en Guatemala. Tenemos el quetzal, pero también hay dólares. También hay libras esterlinas, también hay la moneda de Europa, se me olvida. Los euros, muchas gracias. Lo mismo. Pero oiga, hermano, si viniera alguien aquí y dice: hermano, yo voy a dar mi ofrenda, pero solo traigo 1,000 euros, no traigo quetzales, ¿qué cree que le vamos a decir? Gracias, déjelo ahí, vamos a orar por usted, que Dios lo bendiga. No. Para los principales sacerdotes, 1,000 euros eran ofensa a Dios si no estaba en la moneda oficial. Había que hacer el cambio. Y tenían tasas diferentes a una tasa normal. Aquí en Guatemala, por ejemplo, el dólar está como a 8 quetzales, 8.15 más o menos. El euro está como entre 9.45, 10 quetzalitos, por ahí está. Esos 1,000 euros probablemente para los sacerdotes se hubiera tenido que transformar en unos 4,000 más para poderle vender las monedas que la persona necesitaba para dejar en el templo. El dinero de todo el pueblo, de todo el mundo, estaba sucio delante de Dios. Solo la moneda del templo.
Entonces, bueno, me dejas tu denario. El denario era el salario de un día. Me dejas tu denario, yo te doy un shekel. El shekel valía, sin mucho, 2 horas de trabajo. Vean el gran robo que había en el templo. Usted ya había escogido su corderito, lo llevaba al templo. Ya me imagino usted con su cordero aquí, el padre de familia adelante, ¿verdad? Puro guatemalteco, Chapín está adelante, y la familia y todos hasta atrás, ¿verdad? Cordero. Momento, la aduana del templo. Momento, vamos a inspeccionar a su animal. Lo bajaban, empezaban a revisar esta oreja, la otra oreja, le levantaban. Vamos a ver si no tiene dientes quebrados, si no tiene caries, si no hay que hacerle tratamiento de ortodoncia al corderito. Vamos a revisarlo, vamos a ver si... bueno, mire, casi pasaba la inspección, pero mire la pezuña, mire, tiene una linita. Mira la pezuña, de plano tal vez un clavo o pisó alguna piedra y se pasó raspando allí la pezuñita. Eso ya no le va a gustar a Dios. Eso se parece mucho al Evangelio de la Prosperidad ahora, ¿eh? Mucho. No sé por qué lo asocio tanto con las iglesias evangélicas ahora para pedir pisto. De ahí lo copiaron tal vez de los sacerdotes, pienso, porque estos eran buenos para bajar a la gente. Ese que estaba rayadito no va a servir para el sacrificio. Pero no se preocupen, porque de plano usted viene a saber desde cuántos kilómetros. Aquí le tenemos su cordero ya listo, mire, certificado y con su marchamo blanco. Tenían que ir ahí, entonces los metían. Él dejaba su corderito dañado, porque lo más seguro, dicen todos los historiadores, que después le lijaban la parte malita y lo vendían como nuevo. Algo chapines también, ¿verdad? No, hombre, mire, lo chocaron de adelante, pero todavía funciona, hombre, no se preocupe, ya está arreglado. Y el carro todo golpeado entró en la aduana, ¿verdad? Todo feo, todo malo, ¿verdad? Todo lo mismo. Le vendían el cordero y no se lo vendían al precio. ¿Cómo se lo van a vender al precio normal de un cordero? Si ellos tenían que sacar la comida del cordero, ellos tenían que haber sacado el pasto fino que le habían dado a comer, pagarle al pastor que había cuidado esos corderos. Esos corderos se cuidaban en granjas especiales en todo Israel. No era cualquier cordero el que le estaban dando. La bañada de shampoo que le daban al cordero, porque el cordero estaba bien blanquito, tenía que brillar. Un cordero que se miraba impecable, pero 4 veces o 5 o 6 veces el valor del cordero. ¿Qué hacía la pobre persona? Comprar el cordero. Pero tenía que hacerlo con las monedas del templo. Entonces, corrupción ha habido toda la vida, desde hace siglos. El sistema corrupto que tenemos en Guatemala no se compara con todo este sistema que lo estoy diciendo y con otros sistemas de otro país. Pero el templo era un centro de corrupción y de ganancias. Por eso los fariseos normalmente no iban al templo. Los fariseos se mantenían en las sinagogas. Los que se mantenían en el templo eran los sacerdotes. En ese tiempo estaban divididos, eran 2 partidos. Y no se unían, hermano. No se unían. Pero sí se unieron para matar al Señor. Para eso sí se unieron. Porque el Señor Jesús era una desgracia para el sistema del templo. Ya no iban a ganar. ¿Con qué iban a ganar dinero los sacerdotes? Si Jesús les tiró todos los tiliches. Apliquemos eso entonces. ¿Quién es el templo ahora? La corrupción que había en el templo aquel entonces es un símbolo del pecado y de la preocupación por cosas terrenales que a veces hay en este templo. A veces este templo está lleno de pecado. Pecado es aquello que no le gusta a Dios. Y Dios dice, este templo no fue hecho para ese pecado. Llámele el pecado que usted quiera. Ese cuerpo que Dios le dio. Algunos parecen capillas, algunos parecen catedrales.
Pero ese templo que Dios le dio no es para el pecado. No es para buscar y hacer y acumular más cosas terrenales, no. Por supuesto que hay cosas que nosotros hacemos en el mundo, como trabajar, estudiar, amar, respetar a la familia y muchas otras cosas más, pero eso no es lo más importante que este templo debe de hacer. Este templo fue diseñado para tener una vida personal con Cristo. ¿Para qué fue hecho este templo? Para tener una vida personal con Cristo. ¿Cómo tenemos una vida personal con Cristo? A través de nuestra oración, a través de estudiar la palabra. Ni siquiera el servicio que usted pueda prestar en esta congregación le es acepto a Dios si no proviene de un corazón que está conectado a la oración y a la palabra. No me dio tiempo de orar, pero voy a ir a servir, voy a estar en niños, voy a estar en el parqueo, voy a estar en donde sea. Si su servicio no viene de un corazón entregado a Cristo, no sirve de nada. El servicio es una muestra de la entrega que nosotros le tenemos a Cristo. Alguien podrá decir, hermano, yo quisiera orar todos los días, pero no puedo, como que mi llamado no es orar diario. Hermano, yo quisiera estudiar la palabra, pero no me nace estudiar la palabra, como que no es mi llamado eso. Mire, a mí póngame a barrer, a trapear, a mí póngame, aunque sea ahí a predicar al frente, póngame. Algo ahí, el servicio que a usted le quede ahí, ese es mi llamado. No, señoras y señores, este templo es para la oración y es para estudiar la palabra de Dios. Y todo lo demás es secundario. Todo lo demás es secundario. Mi servicio debe estar conectado a mis tiempos de oración y debe estar conectado a mis tiempos de estudio de la palabra, pero a diario. Todos nosotros no debemos esperar un llamado a la oración. No debemos esperar un llamado a estudiar la palabra, porque este templo fue hecho para eso. Si no siente en su corazón estudiar la palabra de Dios, o mucho menos orar, entonces usted no tiene ningún llamado, hermano. Ningún llamado. Terminemos. El Rey de Reyes entonces no entró a Jerusalén en caballo, sonando trompetas, fanfarrias, con gran ejército y con gran pompa, como hubiera sido lo normal. Entró sobre un asno, humilde, dice Zacarías, de la forma más sencilla. Israel esperaba un Mesías superpoderoso, un superhéroe de Marvel o de DC Comics, que todo lo pudiera hacer, un super que matara a todos los romanos. Eso esperaban los israelitas. Sin embargo, Jesús no apareció así. Jesús se presentó ante ellos como el cordero sin mancha, manso y humilde, que Dios había escogido para la salvación de todo el mundo. Él no llegó a matar a los romanos ni a levantar a los judíos, no. Llegó a Jerusalén para cumplir con lo que estaba escrito acerca de él. Y con eso abrirnos caminos a cada uno de nosotros para poder llegar a la presencia de Dios. Así que lo que hoy recordamos es precisamente el momento decisivo, el momento en el que nuestra salvación se concretó, el momento en el que Jesús decidió que era el tiempo de ofrecerse en completa obediencia a Dios. Así que también Domingo de Ramos es para que usted y yo como iglesia decidamos de una vez por todas vivir para Cristo y renunciar a los deseos de nuestro corazón. Recordando que siempre para Dios es más importante la obediencia que el servicio y cualquier otra área que nosotros querramos decir.
Vamos a ponernos de pie.